Buenas noches, mis amados hermanos, que la paz del Señor esté con ustedes. Esperamos que se encuentren bien, que todo esté en paz y si no, pues que podamos en este momento eh, poner las cosas en las manos del Señor y podamos vivir en la voluntad del Señor, hermanos. Amén. Vamos a empezar este día, vamos a transmitir, vamos a empezar este día de la palabra. Le animo, hermano, a que se disponga, a que disponga su corazoncito y que podamos nosotros, hermano, darle al Señor y recibir también de parte del Señor, hermano, porque el Señor siempre tiene cosas buenas para sus hijos, tiene cosas hermosas. Amén. Así que con alegría de corazón, hermano, con alegría en esta noche tan hermosa, vamos a orar, hermano. Vamos a darle gracias a Dios. Amén. Cierre sus ojitos ahí. Padre, gracias Señor en esta noche. Gracias, Padre mío, Padre bueno, Padre misericordioso. Gracias te damos, Señor, por la oportunidad que nos regalas de estar aquí una vez más. De poder, Señor, bendecir tu nombre, Padre, de poder glorificarte, de poder exaltarte, Señor, de poder alabar tu nombre. Gracias, mi Dios amado, porque estamos aquí, Señor. Dígale gracias, Padre, porque estoy con mi familia, Señor, porque mis hijos, Padre, tú los guardas. Mi casa, Señor, tú la has guardado, Padre. Gracias, mi Dios amado. Aún por los tiempos difíciles, dígale, Señor, gracias, porque en todo tú manifiestas tu voluntad. En todo manifiestas, Señor, tu amor, tu misericordia. Padre mío, nos acercamos a ti, Señor. Queremos adorarte, queremos bendecirte, queremos glorificarte, Señor. Queremos orar, bendito Dios. Queremos doblegar nuestra alma delante de ti. Queremos abrir el corazón delante de tu presencia, Padre, para que tú vayas moldeándonos, para que tú vayas formándonos, para que tú vayas enseñándonos, Señor, para que tú vayas cambiando en nosotros, Señor, todo aquello que necesita ser cambiado, Padre, todo aquello que necesita ser moldeado, mi Dios amado. Por eso venimos a tu presencia, Padre Celestial, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, Dios de Israel, por medio del sacrificio de Cristo, por medio del sacrificio del Cordero Santo. Oh mi Dios amado, cúbrenos, Señor, cúbrenos, Padre. Cubre esta noche, cubre este hogar, cubre cada casa, cada familia. Cúbrenos, bendito Padre, en el nombre de Jesús. Pon tu alabanza en nuestra boca. Pon tu alabanza en nuestro corazón, Señor. Pon, bendito Dios, que tu Santo Espíritu nos guíe. Que tu Santo Espíritu, Señor, nos gobierne. Que tu palabra estés en nuestra boca y en nuestro corazón, bendito Dios. En el nombre de Jesús, dirigimos nuestra mirada a Cristo Jesús. Ponemos nuestros ojos en Cristo Jesús. Abrimos la puerta, Señor, de nuestra casa. Oh, mi Dios, para que tú gobiernes, para que tú reines, para que tú nos enseñes, Señor. Nos disponemos como familia a ser enseñados por tu palabra. Dígale, como familia, Señor, a ser guiados por ti. Glorifícate, Señor, glorifícate, Padre, en esta noche, Señor. Oh, mi Dios, glorifícate en cada hogar, en cada familia. Glorifícate en medio de las pruebas, en medio de las circunstancias difíciles, en medio de la enfermedad, en medio de la adversidad, Señor. Glorifícate, Padre. Glorifícate, bendito Dios de gloria. Exáltate, Señor. Exáltate, Señor amado. Tú que hiciste grandeza, Señor, tú que hiciste proezas, tú que abriste el mar, tú que hiciste, Señor bendito, grandes portentos, Señor, hiciste grandes cosas, Señor, grandes victorias, bendito Dios, a favor de tu pueblo. Padre, glorifícate, Señor, en cada circunstancia, en cada corazón, en cada vida. Oh, mi Dios, en la enfermedad, en la soledad, Señor, en los problemas, en los afanes, en las luchas, Señor, sé tú guiando, sé tú dándonos más de ti, Señor, de tu luz. Oh, Padre, a ti te buscamos, dígale, Señor, a ti te busco, a ti te deseo, Señor, de ti anhelo más, Dios de Israel, de ti, Señor, de ti deseo más, papá.
de ti, mi Dios amado, de ti, Señor. Oh, mi Dios, tú que escuchas la oración de tus hijos, tú que miras, Señor, el caminar de cada uno y examinas los pasos, tú que, Señor, tu oído está atento, bendito Dios, al clamor de tus hijos. Oh Padre, glorifícate, Señor, glorifícate, Padre. Tu palabra dice, Señor, que no dejarás caído al justo para siempre. Oh, mi Dios, oh Padre bendito, que aunque por un tiempo, Señor, seamos afligidos, Padre, que aunque por un tiempo seamos probados, pero tú, Señor, tú, Padre mío, darás juntamente con la prueba la salida. Oh, mi Dios, y no probarás más allá de donde podamos resistir. Oh, mi Padre, y tú estarás con nosotros, Señor, con nosotros, Padre, guiándonos, Señor, cubriéndonos. Padre mío, glorifícate, Señor, glorifícate, Padre, glorifícate, amado mío, amado Rey, amado Salvador, glorifícate, Señor, en nosotros, glorifícate, dígale, Padre, que cuando abra mi boca, Señor, hable de ti. Que mi vida sea, Señor, una ofrenda para ti, Señor, un testimonio fiel de que tú, Señor, gobiernas, de que tú eres real. Oh, Padre, mi casa, mi familia, dígale mi matrimonio, Señor, mi vida, Señor, mis hijos. Oh, Padre, glorifícate en cada una de las cosas. Aunque las circunstancias sean difíciles, Padre, yo confío en tu obra, Señor. Oh, Padre mío, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, exáltate, Señor. Aleluya, gloria a Dios, gloria al Señor. Eleve su voz a Él, hermano, y adórele. Eleve su voz a Él, eleve su voz a Él. Eleve su oración al Señor. Eleve su oración a Dios. Incline su corazón a Él. Incline su corazón. Cántele alabanzas. Bendiga su nombre. Glorifique al Santo de Israel. Al Dios de dioses. Al Señor de señores. Al Dios bueno. Porque Él se ha acercado a nosotros. Amén. Glorifíquele, exáltele. Oh Señor, oh Padre, oh Padre. Quito mi confianza, Señor, de mí mismo y pongo mi confianza en ti. Quito, Señor, mi fuerza, Padre, y el apoyo, Señor, que pueda yo, Padre, depender solo de ti, Señor. Que yo aprenda, Padre, a depender de ti. Que yo aprenda, Señor, a confiar más en ti. Que yo aprenda, Señor, que mis propias fuerzas aún, Señor, no son suficientes, Padre. Pongo en ti mi confianza, mi esperanza, Señor. Oh, Padre mío. Oh, mi Dios. Gracias, Señor. Adórele al Señor. Cántele al Señor. Disponga su corazón, hermano, ahí donde está. Cántele al Señor. Bendígale, dígale, exáltate. Oh, gran Cordero. Amén. Sí, Señor. Amén. Levante su voz y dígale, tú vives hoy y vivirás. Cántele ahí donde está, mi hermano. Corónate con mi alabanza. Tu nombre es el vencedor. Amén.
borde de tu gran trono. Cántele al Señor. Aleluya. Al borde de tu gran trono me postraré hoy a ti. Tú reinas sobre principados, sentado a la diestra de Dios. Exáltate, oh gran Cordero, tú vives hoy y vivirás. Corónate con mi alabanza. Tu nombre es el vencedor, el vencedor. Exáltate, oh gran Cordero, tú vives hoy y vivirás. Oh, corónate con mi alabanza. Tu nombre es el vencedor. Dígale, exáltate, oh gran Cordero, tú vives hoy y vivirás. Corónate con mi alabanza. Tu nombre es el vencedor. Tu nombre es el vencedor, Señor. Amén. Aleluya. Gloria al Rey. Gloria a ti, Señor. Bendito sea tu nombre. Bendito sea el Dios de Israel, porque ha escuchado el clamor de sus hijos, porque escucha el clamor del justo, porque escucha la oración de sus amados. Bendito sea el Dios de Israel, porque no callará, sino que hará la obra que Él ha determinado hacer. Bendito sea el Dios Todopoderoso, porque Él guarda a sus hijos, Él guarda a su pueblo. Él ha puesto la mano en el arado y no mirará para atrás, sino que concluirá la obra que empezó. Bendito sea nuestro Padre Celestial, porque envió a su Hijo a morir por nuestros pecados, para que podamos acercarnos a Él, para que podamos bendecirle, para que podamos conocer al Padre. Bendito sea el Señor, bendito sea su nombre. Aleluya, aleluya, gloria a Dios, gloria al Señor. Elevo mi corazón a ti, dígale, Padre, elevo mi corazón a ti. Gracias, Señor, porque tú miras cada una de mis necesidades. Gracias porque tú miras, Señor, cada una de mis aflicciones. Dígale, y gracias, Padre, porque nada pasa sin tu voluntad. Gracias porque tú tienes el control de todo. Y gracias porque tú estás obrando, Señor, en mí. Gracias, Padre, porque mi casa, Señor, mi casa está bajo tu control, bajo tu mano poderosa, bajo tu diestra, Señor. Gracias, porque tú no abandonas al huérfano, a la viuda, Señor, al desamparado. Gracias, Padre mío. Gracias, Señor. Bendito sea el Dios de Israel. Bendito
Bendito seas tú, Señor. Bendito, bendito, Señor. Exalto tu nombre, papá. Aleluya. Engrandecido sea el Dios de Israel, porque ha hecho grandes maravillas, ha hecho grandes cosas, ha hecho poderosos milagros, poderosos prodigios, poderosas maravillas. Amén. Él libró al pueblo de Israel con mano poderosa. Él hizo brotar agua en el desierto, dice su palabra. Él hizo llover maná del cielo para alimentar a su pueblo. Él hizo que el calzado del pueblo no se desgastara 40 años, ni sus ropas envejecieran 40 años. Él tiene el control sobre todas las cosas, iglesia. Escucha, el calzado de Israel, dice la palabra del Señor, que no se desgastó 40 años y sus ropas no se envejecieron durante 40 años. El Señor tiene cuidado. El Señor tiene cuidado de cada una de las cosas que tú y yo necesitamos, iglesia. Confía en el Señor. No cometas el mismo error que cometió el pueblo de Israel al desconfiar. Escucha bien, al desconfiar del Señor. No cometas el mismo error de abrir la boca y de tentar al Señor. No cometamos el mismo error de codiciar las cosas malas. En medio del desierto hay que aprender a confiar en el Señor. Dígale, Señor, enséñame a confiar en ti. Enséñame a confiar en ti. Ayúdame tú, Señor, para no afanarme, papá, en el nombre de Jesús. Oh Dios Todopoderoso, Dios Todopoderoso, Dios Todopoderoso, Dios Todopoderoso, Dios Todopoderoso. Aleluya. Dios amado, Dios glorioso, Dios glorioso. Dígale una vez más, exáltate, Señor, exáltate, exáltate. Oh gran Cordero, tú vives hoy y vivirás. Corónate con mi alabanza. Tu nombre es el vencedor. Oh, exáltate, exáltate, oh gran Cordero, tú vives hoy y vivirás. Dígale, corónate, corónate con mi alabanza. Tu nombre es el vencedor. Una vez más, exáltate, oh gran Cordero. Tú vives hoy y vivirás. Dígale, corónate con mi alabanza. Tu nombre es el vencedor. Tu nombre es el vencedor. Amén. Tu nombre, Señor, el vencedor. Amén. Aleluya.
Gloria al Señor. Amén. Gloria a Dios. Que tu corazón se alegre, iglesia. Que tu corazón se llene de gozo de saber a quién tú sirves. Que nuestro corazón se llene de alegría al saber, al recordar, hermano, las grandezas que el Señor ha hecho. Que nuestro corazón se llene de alegría al recordar, hermano, quién es nuestro Padre, quién es nuestro Dios. Amén. Y aún en medio de las circunstancias difíciles, que nuestro corazón se alegre. Amén. Y como decía el salmista David, el gozo del Señor es mi fortaleza. Amén. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Gloria al Señor. Damos gracias a Dios por este tiempo, hermanos. Bienvenidos sean todos ustedes, hermanos, que nos acompañan. Que Dios, hermano, sea hablando en esta noche, que el Señor sea guiándonos y que el Señor sea también, hermano, recompensándonos, ¿verdad? Hermano, según nuestro corazón, amén, según el corazón de cada uno, hermano, según cómo le buscamos, hermano, porque su palabra dice, el que busca, halla, dice la palabra, amén. Entonces, eso es lo que estamos, hermano, buscando del Señor, es lo que estamos anhelando, amén, que nuestro anhelo sea siempre el Señor, hermano, sea siempre el Señor, y con el Señor todas las cosas, hermano, que necesitamos vendrán. Eso dice la palabra, ¿no es cierto? Buscad primeramente el reino de Dios, segundo, su justicia, y tercero, todas las cosas vendrán. Fíjense que no dice busquen solo el reino de Dios, su justicia, y todas las cosas vendrán. Fíjense, hermano. Bueno, de eso hablaremos algún día. Amén. Gloria a Dios. Qué gusto, hermano. Sean todos bienvenidos. Que la paz del Señor esté con ustedes. Vamos a abrir nuestras Biblias. Vámonos a la palabra, hermanos. Hoy es una noche hermosa, ¿verdad? Le comento, hermano, antes de empezar, que los domingos estamos transmitiendo a las 7 de la noche. No estamos transmitiendo a las 6 porque me parecía un poquito temprano, tal vez algunos hermanos estaban fuera de la casa, pero a las 7 estamos transmitiendo, así que puede usted tenerlo en cuenta, ¿verdad? Los domingos a las 7 de la noche, estábamos haciendo antes a las 6, lo bajamos una hora más. Amén. Eso nada más. Bien, mis hermanos, vamos a la palabra, hermanos, vamos a la palabra. Primera de Corintios 10. Amén. Y seguimos hablando, hermanos, acerca de el que crea estar firme, mire que no caiga, hermano. El que crea estar firme, mire que no caiga. Venimos todavía hablando de eso, hermano, y es muy interesante darse cuenta, hermano, y es hermoso darse cuenta de las cosas que nosotros debemos cuidar como iglesia, como cristianos, como iglesia de Cristo, hermano. De las cosas que debemos cuidar como cristianos. Amén. De no vivir así ligeramente nuestro cristianismo, porque ahí estaría cumpliéndose esta palabra, que es el que cree estar firme, el que crea estar firme. Entonces, le decíamos la vez anterior que hay muchos cristianos que pueden estar creyendo estar firmes, pero no están firmes realmente. Y veníamos hablando de las cosas, ¿verdad?, que el apóstol Pablo está diciendo. Y vamos a leer, vamos a empezar leyendo. A ver, vamos a ver lo que dice 1 Corintios 10. Dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Fíjese, ni seáis idólatras, ahí viene lo segundo, ni seáis como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos lo tentaron y perecieron por las serpientes. Y quinto, finalmente dicen, ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron
y perecieron por el destructor. Dice, fíjese, amén. Bendita sea la palabra de nuestro Dios. Fíjese, hermano, que son cinco cosas que el Señor, el apóstol Pablo, ¿verdad? Dios a través del apóstol Pablo nos está explicando aquí. Y hemos hablado ya del asunto, por ejemplo, de las serpientes, ¿verdad? Estudiábamos la vez anterior, la transmisión anterior, acerca de la serpiente, por los que tentaron, dice el Señor. Hablamos del tentar a Dios, ¿verdad? La vez anterior. Y qué importante, hermano, es entender, hermano, quién es el Señor. Entonces, fíjese que el pueblo de Israel tentó al Señor, vinieron las serpientes, les mordieron, fíjese, pero lo grande y lo misericordioso que es el Señor, hermano, eso es algo que debemos apuntar siempre, ¿verdad? La gran misericordia que Dios tiene. Pero aún así, fíjese que siendo grande la misericordia de Dios, siendo inmensa la misericordia de Dios, ellos pasaron 40 años en el desierto dando vueltas, pero esa generación, la generación que salió del pueblo de Israel, de Egipto, perdón, que salieron de Egipto, no entraron al pueblo, a la tierra prometida, no entraron, murieron en el desierto. Y murieron en el desierto, no porque, hermano, no porque Dios no haya querido que entren, no porque Dios haya, hermano, no los haya amado. Fíjese, yo quiero que usted note bien esto, hermano, yo quiero que usted note esto. Esa generación no entró a la tierra prometida, al Canaán, hermano, donde fluía leche y miel, no porque Dios no los amaba. Hermano, no entraron sencillamente porque ellos no entendieron realmente cuál era el propósito de Dios. Y si Dios los dejaba entrar a Canaán, ellos iban a contaminar esa tierra, iban a, hermano, no se iba a llevar a cabo el propósito para el que Dios les sacó. Ellos no entendieron para qué Dios los sacó. Entonces, en ese transcurso ellos querían volverse nuevamente. Fíjense qué cosa tan fea, hermano. Ellos querían regresar otra vez. Querían volver a Egipto. Deseaban haber muerto en Egipto. Deseaban. Y puede ser, hermano, que alguna de esas cosas sea, ¿verdad? Tal vez alguien puede decir, pero son palabras que salen de la boca en el momento del desánimo. Pero fíjese que esas mismas palabras son las que el Señor toma en cuenta. Las palabras que hablamos cuando nos desanimamos, las cosas que decimos cuando estamos desanimados, cuando estamos, hermano, en medio de problemas, las cosas que salen de nuestra boca, porque acuérdese qué es lo que quería Satanás con Job. ¿Qué quería? No quería que se vaya tras el pecado. No quería que se vuelva adúltero, fornicario. ¿Qué quería? Que hable mal. Solo que hable mal de Dios. Que le halle despropósito a Dios. Fíjese, así de grande era, hermano, esto podríamos decir, bueno, examinándolo así, podría decir, así de grande era el pecado, ¿verdad? De, de hablar, de tentar al Señor, ¿sí? Amén, de murmurar. Entonces, fíjese que Satanás solo quería que Job hablara mal del Señor. Y por eso fueron juzgados también los amigos de Job. Acuérdate que los amigos de Job fueron juzgados. ¿Por qué? Porque hablaron mal de Dios. ¿Y qué cosa tan rara? Porque los amigos de Job supuestamente vinieron a instruirle a Job, pero hablaron mal de Dios. ¿Cómo es? A reprocharle. Amén. Vinieron supuestamente a consolarle, pero no consolaron a nadie, ni a Job, ni a ellos mismos. Más bien Job tuvo que orar por ellos para que fueran sanados, porque Dios los trató y claramente dice la palabra, hermano, porque hablaron mal de mí, dice el Señor. Oye, hermano, entonces el asunto de las palabras no es cualquier cosa. Uno puede decir, bueno, ya dije, solo dije, pero ya dije, ya nada más, ya dije, ya está bien, solo hablé. No hice nada, solo hablé. No, y eso no es así, hermano. No es que solo hablé, no es que solo dije ya y no pasa nada. No, hay que tener cuidado. Recuerdo, hablando un poquito acerca de esto, aunque tal vez nos desviemos un poquito, pero no creo. Ah, había un matrimonio, hermano, que siempre hablaban de engañarse.
Siempre hablaban. Por ejemplo, la esposa siempre le decía, ¿de dónde vienes? Le decía al esposo. Y él decía, ya vengo de donde mi moza, decía. Para los que no entienden, moza es amante. Acá utilizan mucho esa palabra. Vengo de donde mi amante. Y él repetía tanto esto, y fíjese que era un matrimonio cristiano, y él repetía tanto esto, ya vengo de donde mi moza, y no es que él realmente estaba engañando a su esposa, sino que él, Sí, para molestar. amén, por molestarle, pero también porque estaba cansado de que le esté preguntando a cada rato dónde viene. ¿Verdad? Y bueno, la esposa tiene derecho a saber dónde está su esposo, hermano, y el esposo tiene derecho a saber dónde está su esposa. Yo creo que realmente en eso no hay problema. Pero fíjese que son cosas que salían de la boca. Y no estamos hablando de que, hermano, las palabras tienen poder, porque eso es otra cosa. La gente, hay una doctrina que habla de lo que tú declaras, hermano, y eso es sugestionar la mente, hermano. Eso no, de eso no le estoy hablando yo. Yo le estoy hablando de las cosas que hablamos neciamente, ¿sí? No estoy hablando de que las palabras tienen, por ejemplo, si alguien a mí me dice te maldigo, yo voy a estar con miedo de, ay, es que me maldijo porque las palabras tienen poder y voy a morir. No, hermano, no es así, ¿verdad? Entonces yo con mi boca puedo decir que pase algo que yo quiera y que pase y repite y repite y repite eso y eso, hermano, eso realmente eso puede funcionar, hermano, hasta cierto punto en la sugestión de la mente, pero la Biblia no habla de eso. Así que eso es extra bíblico, hermano, eso no tiene nada que ver con la Biblia, ¿sí? Así que la declaración y que las palabras tienen poder y todo eso, aunque sabemos que seremos nosotros juzgados por hablar neciamente. Amén. Y eso es lo que pasó, por ejemplo, con lo que Satanás quería con Job, y es lo que pasó con los amigos de Job. Y Dios juzgó a los amigos de Job porque hablaron mal de Dios, hablaron necedades de Dios, y por eso Dios los juzgó, ¿verdad? Fíjese. Entonces, de las cosas que salen de la boca, hermano, hay que ponerle mucho cuidado a eso. No es que solo hablé, no es que solo dije. Entonces le comentaba que este esposo siempre le decía a la esposa le preguntaba de dónde vienes y él decía, siempre decía, de dónde mi amante, de dónde mi moza, decía él. Y ella le tomaba, se enojaba, le tomaba a son de broma, yo no sé, hermano, pero era siempre eso. O sea, siempre era esa forma de hablar, siempre era esa forma de expresarse. Y después ella empezaba con lo mismo. Y ella le decía, ¿dónde estás? ¿Dónde tu amante está? Y él decía, sí, estoy donde mi amante, estoy donde mi moza. Él estaba trabajando, pero él decía así. Y empezaban a hablar así, y eso es hablar neciamente, escuche. Y por eso seremos juzgados. ¿Ah? No, no recuerdo un pasaje en la Biblia, en Apocalipsis, me parece que está, donde habla de que seremos juzgados aún por las palabras que salen de nuestra boca. Seremos juzgados aún por las cosas que nosotros decimos, que hablamos. Así que, papitos, no es que un ratito me enojé y a mi hijo le maldije y no pasa nada, ya estamos ya buenas, no pasa. No, arrepiéntase, pídale perdón a Dios, porque usted como cristiano no puede andar maldiciendo a sus hijos. Esposa que maldice a su esposo, esposos que maldicen a sus esposas. Esposos que hablan, como le ponía en este ejemplo, que decía, estoy donde mi amante o vengo donde mi amante. No, hermano. Y fíjese que este matrimonio terminó en adulterio, terminado en adulterio. Se terminó, hermano, haciendo lo que ellos decían con su boca, porque tal vez, hermano, aunque no lo deseaban en su corazón, pero se empujaban a eso, se estaban empujando a eso. Y qué cosa tan terrible, hermano. Por eso cuando hablamos de consejería matrimonial, escúcheme si usted es casado, casada, si tiene su matrimonio. Hermano, hay algo que siempre pasa en los matrimonios y es que siempre se ocupa la palabra. Aquí en la boca siempre hay una palabra, que es la palabra separación, separarse. ¿Hay algún problema? Ya hablan de separarse. ¿Hay algún problema? Ya es que nos vamos a separar. Ya entonces separémonos. Ya separa. Y esto, y ya nos vamos a separar. Y siempre con esa palabra, separar, 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 separar. Entonces siempre cuando hablamos de consejería matrimonial, la primera palabra, les decimos siempre,
que debe salir del vocabulario del matrimonio es la palabra separación. Ya no existe esa palabra. Ya no hay en el diccionario del matrimonio, ya no hay esa palabra, la palabra separación. Porque acuérdate que Adán dijo, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Fíjese, uno solo. Y lo que Dios ha unido, No separa el hombre no lo va a separar. Fíjese. Sí se da cuenta, hermano. ¿Qué tan profundo es esto? Una sola carne. Uno solo. Ya no son dos, uno solo. Fíjese. La misma comunión de la que tal vez habla, ¿no? El Padre y yo uno somos, dice, ¿verdad? Amén. O sea, el esposo y la esposa, hermano, vienen a ser uno solo. Uno solo. Fíjese, ahí hay incluso veo yo tal vez una comparación, ¿verdad? Con la divinidad de Dios, pero bueno. Entonces, fíjese, hermano, que son cosas que deben salir de nuestra boca. Entonces, cuando yo hablo por hablar, diga conmigo, cuando yo hablo por hablar, ¿sí? Repita conmigo. Cuando yo hablo por hablar, puedo tentar a Dios. Y Dios puede corregirme. Amén, hermano. Hay que tener cuidado con lo que hablamos. Bueno, hermano, si usted se disgusta y habla por hablar, arrepiéntase, pídale al Señor que le ayude, que su espíritu le gobierne, hermano, que la palabra de Dios se grabe en su corazón, pero no puede vivir así, hermano. ¿Ah? Porque seremos juzgados por las palabras que salen de nuestra boca. Entonces el pueblo de Israel tentó al Señor, habló contra el Señor, hablaba, y ese era uno de los problemas, lo que el pueblo decía. Hermano, porque fíjese lo que es escuchar, hermano. Haga cuenta que usted sale, hermano, a limpiar en su vereda afuera y sale su vecina o su vecino y empiezan a hablar mal de usted, hablar ahí, a lanzarle indirectas, como quien dice. Empiezan, hermano. Fíjese, es lo que el pueblo de Israel hacía, el pueblo hablaba. No solo hablaban, sino que lo que ellos hablaban era, hermano, era como retando a Dios. Desafiaban a Dios. Por eso es que Satanás le llevó a Jesús a la cúspide, ¿verdad? Al techo ¿cómo es? Del templo. Y le dijo, ¿verdad? Lánzate, ¿verdad? Porque está escrito en los Salmos, enviará a sus ángeles para que no tropieces y te cogerán. Fíjese, y el Señor le dijo, no tentarás al Señor tu Dios. Fíjese, no tientes a Dios. Entonces, nosotros debemos aprender lo que aquí está escrito, ¿verdad? Y el pueblo de Israel, hermano, hablaba y hablaba y hablaba. Y eso era lo que provocaba, hermano, provocaba a Dios. Eso era lo que provocaba, hermano, que Dios los tratara, que Dios los corrigiera, incluso que murieran muchos, porque hablaban cosas sin sentido. Por ejemplo, mejor estábamos en Egipto. Usted se puede imaginar qué es eso, hermano. Usted se puede imaginar qué es eso. Mejor estábamos en Egipto. Moisés, ¿para qué nos sacaste? ¿Acaso no hay tumbas en Egipto? Nos hubiéramos muerto allá. ¿Para qué nos sacas a morir en el desierto? Y usted puede imaginarse lo que es eso, hermano. Ahora, fíjese lo que pasa aquí, ¿verdad? Y empieza, vamos a analizar el codiciar las cosas malas. Porque el apóstol Pablo dice, no codiciemos, dice en el 6, en el 10:6 de 1 Corintios, dice, no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, dice, ¿verdad? Y si nos vamos nosotros vámonos a números, hermano, ahí vamos a encontrar la historia de lo que pasó realmente, a lo que se está refiriendo, ¿verdad? El apóstol Pablo, hermano. Y fíjese, en números 11, lea, por favor. Desde el comienzo. Pero lea esta, ¿ya? Lea esta versión. A ver, aquí está. A ver. Aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová, y lo oyó Jehová, y ardió su ira, y se encendió en ellos fuego de Jehová, y consumió uno de los extremos del campamento,
Entonces el pueblo clamó a Moisés, y Moisés oró a Jehová, y el fuego se extinguió. Y llamó a aquel lugar Taberá, porque el fuego de Jehová se encendió en ellos. Y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo. Y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos diera a comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, de los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. Síganos. Y era el maná como semilla de culantro, y su color como color de bdelio. El pueblo se esparcía y lo recogía, y lo molía en molinos o lo majaba en morteros, y lo cocía en caldera o hacía de él tortas. Su sabor era como el sabor de aceite nuevo. Y cuando descendía el rocío sobre el campamento de noche, el maná descendía sobre él. Amén. Siga nomás. Y oyó Moisés al pueblo que lloraba por sus familias, cada uno a la puerta de su tienda, y la ira de Jehová se encendió en gran manera. También le pareció mal a Moisés, y dijo Moisés a Jehová, ¿por qué has hecho mal a tu siervo? ¿Y por qué no he hallado gracia en tus ojos? Que has puesto la carga de todo este pueblo sobre mí. ¿Concebí yo a todo este pueblo? Lo engendré yo para que me digas, llévalo en tu seno como lleva la que cría al que mama, a la tierra de la cual juraste a sus padres. ¿De dónde conseguiré yo carne para dar a todo este pueblo? Porque lloran por mí diciendo, danos carne que comamos. No puedo yo solo soportar a todo este pueblo que me es pesado en demasía. Y si así lo haces tú conmigo, yo te ruego que me des muerte, y he hallado gracia en tus ojos, y que yo no vea mi mal. Sigue. A ver, préstame, yo sigo la lectura, ¿ya? Entonces Jehová dijo a Moisés, reúneme 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo y sus principales, y tráemelos a la puerta del tabernáculo de reunión. Y esperen allí contigo, dice, yo descenderé y hablaré allí contigo, y tomaré del espíritu que está en ti, y lo pondré en ellos, y llevarán contigo la carga del pueblo, y no la llevarás tú solo. Pero el pueblo dirá, santificaos para mañana y comeréis carne, porque habéis llorado en oídos de Jehová diciendo, ¿quién nos diera a comer carne? Ciertamente mejor nos iba en Egipto. Preste atención lo que está diciendo aquí, ¿no? ¿Quién nos diera a comer carne? Ciertamente mejor nos iba en Egipto. Jehová pues os dará carne y comeréis. No comeréis un día, ni 2 días, ni 5 días, ni 10 días, ni 20 días, sino hasta un mes entero, hasta que os salga por las narices y la aborrezcáis. Y fíjese lo que dice aquí, por cuanto menospreciasteis, dice, a Jehová que está en medio de vosotros, y llorasteis delante de él diciendo, ¿por qué salimos acá de Egipto? Fíjese, qué cosa ay hermano, qué cosa tan dura, tan difícil, hermano. Como el mismo Moisés lo dice, cosa tan dura soportar a este pueblo, dice, ¿verdad? Qué cosa tan difícil, Señor, de una vez, dice, ahí sí, como dice, ¿verdad? Llévame de una vez. Fíjese qué cosa tan difícil, hermano. El pueblo lloraba por comer carne. El pueblo lloraba, hermano, por carne, pero no solo es que querían carne, hermano. No solo era la manera en la que estaban ellos, hermano, no era lo que ellos estaban deseando solamente, sino que era la manera en lo que ellos estaban deseando. El apóstol Pablo dice en 1 Corintios, donde acabamos de leer, dice, no codiciéis cosas malas como ellos codiciaron. Y cuando aparece esa palabra ahí, hermano, nos lleva el texto acá, a Números, y habla de codiciar. ¿Qué codició el pueblo de Israel? Escúchame bien, iglesia.
Y si alguien quiere, hermano, escribir o participar, puede hacerlo. Pero ¿qué codició el pueblo de Israel? ¿Cuál fue el problema, hermano? ¿Fue solo codiciar carne? ¿Ese fue el problema? ¿O fue lo que ellos dijeron? ¿Fue lo que ellos hablaban? O más allá todavía, fue lo que ellos deseaban en sus corazones. Fíjese, preste mucha atención, hermano. Lo que ellos querían, ¿fue solo la carne? ¿O lo que ellos dijeron? ¿O lo que deseaban en sus corazones, que los llevó a decir lo que ellos dijeron y los llevó a desear lo que ellos deseaban? Hay muchas cosas aquí que analizar, hermano, pero ¿qué codició Israel? ¿Qué codició el pueblo de Israel? ¿Fue solo carne nada más? ¿Qué quería el pueblo? Lo que al Señor, fíjese en lo que acabamos de leer, lo que al Señor más le ofendía es lo que ellos decían. Es lo que le acababa de decir en un momento. Mejor nos iba mejor me iba antes de conocer a Dios. Mejor me iba antes de ser cristiano. Mejor me iba antes. Fíjese, el que cree estar firme, mire que no caiga. Fíjese, no codiciéis cosas malas. Y el pueblo de Israel estaba codiciando lo que tenía en Egipto. El pueblo de Israel salió de Egipto. En alguna parte ellos decían, mejor nos hubiera sido regresar a Egipto. Por eso el Señor les hizo pasar el Mar Rojo. ¿Para qué? Para que no puedan volverse. Y cerró el mar. Porque, escúcheme, si el mar hubiera quedado abierto, hermano, el pueblo se regresaba. Así de serio era esto. Por eso es que tiene que haber un nuevo nacimiento. Escúchame, y aquí quiero hacer un pequeño paréntesis, porque en 1 Corintios 10 habla de que todos fuimos bautizados, dice, ¿verdad? De todo el pueblo fue bautizado en el mar, en la nube, hermano. Y por eso es que tiene que haber un nuevo nacimiento y el paso por ahí, hermano, simboliza el bautismo, lo dice el apóstol Pablo en 1 Corintios. Y tiene que haber una nueva naturaleza, un nuevo nacimiento, porque si el cristiano no nace de nuevo, si el cristiano no nace de nuevo, el cristiano va a desear volverse nuevamente, el cristiano va a querer regresarse nuevamente a donde estaba. El cristiano va a empezar a ver, hermano, que no tiene sentido ser cristiano y va a empezar a querer regresarse. ¿Cuántos cristianos, hermano, se han vuelto, han regresado, se han cruzado, hermano, nuevamente? Fíjese, porque no han nacido de nuevo, porque no han conocido realmente y no entienden el propósito de Dios realmente. Entonces, lo que molestó a Dios es lo que ellos dijeron, mejor nos iba en Egipto, mejor nos iba antes, mejor nos iba cuando éramos esclavos. Fíjese, hay algo, hermano, que ellos deseaban, hay algo que ellos deseaban, y era la comida de Egipto. Escúcheme, esto es hermoso porque, hermano, desde el punto de vista de entender, es hermoso. Pero entendiendo esto nos damos cuenta, hermano, que es triste también. Porque ellos no solo deseaban volver a Egipto, deseaban la comida de Egipto. Los placeres. Eso, ¿qué representa la comida de Egipto? Los placeres de Egipto. Cuando la Biblia habla de la comida de Egipto, es los deleites que nosotros teníamos antes de conocer al Señor. Alguien decía alguna vez, ay, dice, así suspirando, decía, ay, dice yo cuando estaba en el mundo antes, con mi botella de whisky, decía, en mi carro, decía, en mi Cherokee andaba. Me sentaba a tomar yo solo, decía, y empezaba a contar lo que hacía antes de ser cristiano. Pues mire, podemos nosotros cometer el error de no solo desear volver a Egipto. Puede ser que algún cristiano no desee volver, pero esté deseando la comida de Egipto, esté deseando sus antiguos placeres, su antigua forma de vida. Eso es lo que está diciendo. Y fíjese entonces cuando dice, no codiciéis cosas malas, yo quiero que me entienda, porque alguien puede decir, uy, yo creo que está repitiendo lo mismo y lo mismo. No, no es así. Porque estamos hablando del mismo tema, hermano. El que cree estar firme, mire que no caiga. Así que preste mucha atención, hermano, y
y mire que no caiga. Fíjese, entonces el apóstol Pablo está diciendo que el pueblo codició cosas malas. El pueblo tentó a Dios. Ya hablamos la vez anterior de tentar y ahora estamos hablando de codiciar cosas malas. Y dentro de ese codiciar cosas malas, el apóstol Pablo lo hace referencia al momento en el que ellos empezaron a codiciar la comida de Egipto. Lo que ellos codiciaban era alimentarse del pescado de Egipto. Dice, ¿verdad? Los melones, los pepinos, los puerros, las cebollas, los ajos y el pescado. 6 cosas que ellos, hermano, extrañaban de Egipto. 6 cosas que ellos deseaban volver a comer. Deseaban volver a tener, hermano. Deseaban volver a tener. 6 cosas. Fíjese. Y todas esas 6 cosas son tipo de pecado. Son tipo, hermano, como le decía, de los malos deseos que teníamos antes. Ahora, Jesús dice algo, y présteme mucha atención aquí. Présteme mucha atención, hermano. Y Jesús dice algo. El que mira a una mujer, ¿y qué dice? Para codiciarla, adulterado en su corazón. Fíjese. Usted tal vez me puede decir, oh, yo creo que no, yo creo que eso a mí no me toca. No, preste atención. Jesús está diciendo que el que mira a una mujer para codiciarla. Ahora, acuérdense que Job dice, yo no he visto, dice, a una joven, ¿verdad? Para codiciarla, dice Job, ¿verdad? Job defiende su integridad y dice, yo no he visto jóvenes para codiciarlas. No he codiciado, está diciendo Job, una mujer que no sea mi esposa. Fíjese, Job defendiendo su integridad. Job defendiendo su integridad porque los amigos le acusaban y le decían, tú has de estar pecando, algo debe estar haciendo mal, por eso Dios te está castigando. Y Job dice, no, yo ni siquiera codicio a las mujeres fuera de mi matrimonio, dice, ¿verdad? Mi esposa, una cosa es mi esposa y otra cosa son las mujeres fuera de mi matrimonio. Entonces él dice, yo no he codiciado a esas mujeres. Fíjese, así defendió Job su integridad. Y sabe que Dios sabía, hermano, que era verdad, porque Dios lo dijo, hombre íntegro, recto, perfecto, dijo, ¿verdad? Tal vez debe haber tenido sus errores por ahí, Job, como ser humano. Pero Jesús está diciendo, le está diciendo al pueblo, que el que mira a una mujer y la codicia, ya adulterado. Ahora, fíjese que Jesús está dirigiendo ¿a quién? Al pueblo de Israel. El mismo pueblo que tenía la ley de Dios, escuche, el mismo pueblo que tenía la ley, los mandamientos. ¿Y qué dice el mandamiento? No codiciaréis nada que no sea tuyo. No codicies nada. Nada de lo que tenga tu prójimo. No codicies nada de lo que le pertenece, nada. No codicies ni su esposa, ni sus hijos, no codicies sus pertenencias, no codicies nada, dice, ¿verdad? Fíjese. Entonces, Jesús está hablando y le está hablando al pueblo que tenía la ley. Y de la misma manera el pueblo que tiene la palabra de Dios, hermano. Ahora, no solo se pueden codiciar, ¿verdad? El adulterio o lo sexual, sino que también se codicia, hermano, las cosas que el Señor aborrece, como habla en la parábola del sembrador, ¿verdad? El engaño de las riquezas. El engaño de las riquezas, presta atención. Entonces, fíjese, hermano, que se puede volver a lo mismo, se puede codiciar lo mismo. Y ese fue el problema del pueblo de Israel. Empezó a desear cosas malas. Empezó a desear cosas malas. Fíjese. Entonces, ¿un cristiano puede estar viviendo de esa manera? Claro que sí. Claro que sí.
Entonces ellos empezaron a desear la comida de Egipto, ¿sí? Despreciaron la comida de Dios, comida de ángeles, dice el salmista David. Wow, fíjese, comida de ángeles, comida de ángeles. Hay versiones que dicen, en el Salmo 78 dice comida de poderosos, comida de fuertes, dice, ¿verdad? Despreciaron la comida de Dios y querían comer la comida de Egipto. Se cansaron, hermano, de obedecer a Dios, se cansaron de vivir agradando a Dios y empezaron a desear, ¿verdad? Cosas, hermano, que estaban en su antigua forma de vivir. Fíjese, ahora yo quiero que vayamos al Salmo 78. Salmos 78. Fíjese muy bien. Yo quiero que abramos ahí la Biblia, hermano, en el Salmo 78. Amén. Lea, por favor, si encontró. ¿Desde dónde? Padre bendito. A ver, desde el 1. Vamos a leer. Póngase las pilas, hermano. Ahí. Vamos a leer. A ver, lea, por Oh favor. pueblo mío, escucha mis enseñanzas, abre tus oídos a lo que te digo, porque te hablaré por medio de una parábola. Te enseñaré lecciones escondidas de nuestro pasado, historias que hemos oído y conocido que nos transmitieron nuestros antepasados. No Fíjese, les, preste atención. no les ocultaremos estas verdades a nuestros hijos. A la próxima generación le contaremos de las gloriosas obras del Señor, de su poder y de sus imponentes maravillas. Fíjese. Pues emitió sus leyes a Jacob, entregó sus enseñanzas a Israel, les ordenó a nuestros antepasados que se las enseñaran a sus hijos, para que la siguiente generación las conociera, incluso los niños que aún no habían nacido, y ellos a su vejez las enseñaran a sus propios hijos. Esperen un ratito. Aún a sus hijos que aún no habían nacido, o sea, que estaban en el vientre, fíjese, en el vientre, hermano, ya tenían que enseñarles esas cosas, la ley de Dios. A ver, siga, por favor. De modo que cada generación volviera a poner su esperanza en Dios y no olvidara sus gloriosos milagros, sino que obedeciera sus mandamientos. Entonces no serán obstinados, rebeldes e infieles, como sus antepasados, quienes se negaron a entregar su corazón a Dios. Los guerreros de Efraín, aunque estaban armados con arcos, dieron la espalda y huyeron el día de la batalla. No cumplieron el pacto de Dios y se negaron a vivir según sus enseñanzas. Se olvidaron de lo que Él había hecho, de las grandes maravillas que les había mostrado, de los milagros que hizo para sus antepasados en la llanura de Zoán, en la tierra de Egipto. Partió en dos el mar y los guió a cruzarlo, mientras sostenía las aguas como si fueran una pared. Durante el día los guiaba con una nube y toda la noche con una columna de fuego. Partió las rocas en el desierto para darles agua, como de un manantial burbujeante. Hizo que de la roca brotaran corrientes de agua y que del agua fluyera como río. Sin embargo, ellos siguieron pecando contra él, al rebelarse contra el Altísimo en el desierto. Tercamente pusieron a prueba a Dios en sus corazones, al exigirle la comida que tanto ansiaban. Hasta hablaron en contra de Dios al decir: Dios no puede darnos comida en el desierto. Por cierto, puede golpear una roca para que brote agua, pero no puede darle pan y carne a su pueblo. Hasta ahí, esperen un ratito. ¿Qué dice? Que querían la comida que ellos deseaban. Fíjese, lo que ellos querían. No lo que Dios les estaba dando, lo que ellos deseaban. Póngale mucha atención ahí. ¿Y qué dijeron? Dios les dio agua. Amén. Dios puede darnos agua, pero no nos va a dar pan ni carne. Fíjese lo que ellos dijeron. Fíjese cómo vivían tentando a Dios. Bueno, Dios nos dio agua, está bien, pero no puede darnos carne, no puede darnos lo que deseamos, hermano. Como que, ay, hermano, como que Dios era más o menos como
como la lámpara de Aladino, hermano, para ellos, para cumplir los 3 deseos, ¿verdad? Pero fíjese, vamos a seguir leyendo, vamos a seguir leyendo. Cuando el Señor los oyó, se puso furioso. El fuego de su ira se encendió contra Jacob. Sí, su enojo aumentó contra Israel, porque no le creyeron a Dios ni confiaron en su cuidado. Pero él ordenó que se abrieran los cielos, abrió las puertas del cielo, hizo que lloviera maná para que comieran, les dio pan del cielo, se alimentaron con comida de ángeles. Ahí está, ¿no es cierto? Comida de ángeles, Ángeles. dice, fíjese. Dios les dio todo lo que podían consumir. Soltó el viento del oriente en los cielos y guió al viento del sur con su gran poder. Hizo llover tanta carne como si fuera polvo, y cantidad de aves como la arena a la orilla del mar. Hizo caer las aves dentro del campamento y alrededor de sus carpas. El pueblo comió hasta saciarse. Él les dio lo que se les antojaba. Pero antes de que saciaran su antojo, mientras aún tenían la comida en la boca, la ira de Dios aumentó contra ellos, e hirió de muerte a sus hombres más fuertes, derribó a los mejores jóvenes de Israel. Sin embargo, el pueblo siguió pecando, a pesar de sus maravillas, se negaron a confiar en él. Entonces hizo que la vida de ellos terminara en fracaso y sus años en horror. Cuando Dios comenzó a matarlos, finalmente lo buscaron, se arrepintieron y tomaron en serio a Dios. Entonces recordaron que Dios era su roca, que el Dios Altísimo era su redentor, pero todo fue de dientes para afuera, le mintieron con la lengua, con el corazón no eran leales a él, no cumplieron su pacto. Sin embargo, él tuvo misericordia y perdonó sus pecados, y no los destruyó a todos. Muchas veces contuvo su enojo y no desató su furia. Se acordó de que eran simples mortales, que desaparecen como una ráfaga de viento que nunca vuelve. Oh, cuántas veces se rebelaron contra él en el desierto y entristecieron su corazón en esa tierra seca y baldía. Una y otra vez pusieron a prueba la paciencia de Dios y provocaron al Santo de Israel. No se acordaron de su poder ni de cómo los rescató de sus enemigos. Lo recordaron las señales milagrosas que hizo en Egipto, ni sus maravillas en la llanura de Zoán, pues él convirtió los ríos en sangre para que nadie pudiera beber de los arroyos. Envió grandes enjambres de moscas para que los consumieran y miles de ranas para que los arruinaran. Les dio sus cultivos a las orugas, las langostas consumieron sus cosechas. Hasta ahí nomás. Fíjese. Ay, hermano, que este salmo, este salmo realmente, hermano, provoca llorar, hermano, provoca llorar este salmo. Fíjese, ¿no? Desde en el 36 dice, le mentían con su boca a Dios. Ahora sí, Señor, ahora sí te prometo que ahora sí. Ahora sí. Perdóname, Señor, ahora sí. Le mentían con su boca, dice. Y una vez que recibían del Señor lo que deseaban, se volvían a lo mismo otra vez. Muchas veces le provocaron, le entristecieron, dice el Señor. Y aún así el Señor los perdonó, dice. Una y otra y otra y otra vez. Fíjese, hermano, que la condición, hermano, de un pueblo, la condición, hermano, podría decirlo yo, la condición de un cristiano, hermano. Yo anhelo realmente en mi corazón, deseo en mi corazón, hermano, que no nos pase esto, que no vivamos así, que no caminemos de esta manera, hermano, que entendamos realmente para qué Dios nos sacó de Egipto, para que Dios nos libró de la esclavitud del pecado, no para volver a codiciar las cosas malas, no para volver a desear lo mismo. Fíjese qué cosa, ¿a quién le puede mentir a Dios? ¿Quién le podrá engañar a Dios? Pero Dios se deja mentir. Dios sabe que lo están haciendo de labios para afuera. Dios sabe que le están pidiendo perdón, pero que van a volver a lo mismo. Dios lo sabe. Pero qué grande amor del Señor, hermano, que aún así los perdona. Aún así nos perdona.
Bueno, ¿cuántas veces hemos fallado a Dios, hermano? Yo realmente, personalmente, no tengo ni cuenta ya de cuántas veces yo le he fallado a Dios, de cuántas veces. Pero ¿sabe qué? Tiene que llegar un punto en nuestras vidas en el que debemos entender. Tiene que llegar un punto en nuestras vidas en el que debemos, hermano, topar fondo y darle gracias a Dios incluso por esos problemas que nos llegan tan fuertes, que nos hacen topar fondo y nos hacen, hermano, reflexionar y volvernos a Dios realmente de corazón. Hermano, porque hay que ser sinceros, como le decía alguna vez a la iglesia, si Dios no nos tratara duro, no nos quebrara, hermano, no nos quebrantara, no estuviéramos buscando a Dios. Si Dios no nos diera vara, hermano, no estuviéramos buscando a Dios. Así somos nosotros los seres humanos. Así somos nosotros, hermano, esa es nuestra condición. Fíjese, ellos querían comida a su gusto. Ahora, la pregunta es, ¿por qué Dios les dio maná? Dios no sabía que ellos necesitaban o que ellos querían carne. No sabía Dios que les gustaba la carne. ¿Por qué Dios les dio maná? Fíjese, ¿por qué Dios les dio maná, hermano? Yo quiero que si alguien quiere responder, escríbalo, hermano, aunque sea yo más tarde leo las respuestas, pero puede escribirlo. Pero fíjate, Marlene, ¿por qué Dios les dio maná? Y solo maná, nada más que maná, solo les dio maná. ¿Cuál crees tú que es la razón de que Dios solo les haya dado maná? ¿Cuál crees tú que es la razón? Porque era pan que descendía del cielo, alimento que descendía del cielo, alimento que comían los ángeles, como dice ahí en el Salmo. Ajá. Era algo que era elaborado por él mismo. Nadie sabe cómo era elaborado, ¿no? Solo venía del cielo. Entonces no era algo que venía de la tierra como lo que se comía en Egipto, era algo seleccionado y exclusivo para el pueblo de Israel, para que ellos sean tratados, para que se sientan especiales, pero rechazaron eso. ¿Será que Dios les estaba dando maná solo por molestarles a ellos? ¿O será que Dios les estaba dando lo mejor? ¿O será que Dios tenía un propósito al darles el maná, hermano? ¿O será que Dios tenía un propósito? Y fíjese, yo apunté tres cosas de por qué Dios les dio maná. Fíjese, primero porque es comida espiritual, no es comida solo para el cuerpo, hermano. No es comida solo para el estómago, es comida espiritual. Fíjese, es el complemento perfecto porque ellos estaban bebiendo de la roca que era Cristo y les estaba dando maná, hermano, que era comida espiritual, comida de ángeles, comida que no solo les beneficiaba a ellos en lo terrenal, sino también en lo espiritual. Fíjese, otra de las razones, hermano, que yo puse aquí es que al hablar de esa nueva comida, fíjese bien, es un nuevo alimento, el maná del cielo. El Señor les estaba haciendo olvidar su antigua forma de vida. Eso me habla, hermano, de un nuevo nacimiento. Eso me habla de una nueva naturaleza. Eso me habla, hermano, de un engendramiento que el Señor estaba haciendo en ellos, de algo que el Señor estaba haciendo en ellos. ¿Para qué? Para que ellos puedan morir a su antigua forma de vida. Si lo vemos desde el punto de vista simbólico, ¿verdad? Para nosotros, a nuestra antigua forma de vida, las cosas que antes hacíamos, la palabra de Dios, Cristo es el maná, es nuestro alimento espiritual, ¿verdad? Pero puede pasar que un cristiano, hermano, se haya hecho cristiano, pero no está comiendo de esto, hermano. No está comiendo de esto, el maná del cielo. ¿De qué se está alimentando? Es la pregunta. ¿Qué está comiendo? ¿Qué está comiendo? Oiga, me da mucha tristeza. Hay pastores que predican y no usan la Biblia. Y usan libros de escritores que no son ni cristianos. De filósofos, de escritores filósofos.
y dan sus enseñanzas en base a esos libros y esos pensamientos humanos. Escúcheme, hermano, usted me puede decir que exagerado que es el pastor. Ay, hermano, usted me puede decir que soy exagerado, pero ¿sabe qué? La palabra de Dios es suficiente. Diga conmigo, la palabra es suficiente. ¿Sabe qué? Usted me puede traer 1.000.000 de libros de los mejores escritores del mundo, de los más grandes escritores del mundo, y no se comparan a un solo versículo, a un solo capítulo de la Biblia, hermano. Y es más, la mayoría de escritores he visto que toman de referencia la palabra de Dios. Pero mire, mire, hermano, qué cosa. Es la palabra. Es esto lo que yo debo comer. Yo me desespero, hermano, cuando haya un cristiano que se convierte. Y hermano, usted se convirtió, amén, se bautizó, amén. ¿Y cómo está su preparación espiritual? No, casi no leo la Biblia, casi no oro, no, casi no voy ni a la iglesia. ¿Qué está haciendo, hermano? ¿De qué se está alimentando? ¿Qué está comiendo? Ese era el problema del pueblo de Israel. El pueblo de Israel no quería alimentarse del maná, hermano. Para nosotros la palabra del Señor, no querían. No deseaban eso, querían la comida de Egipto, querían su antigua forma de pensar, su antigua forma de vivir, su antigua forma de hacer las cosas. Hermano, qué cosa tan terrible que un cristiano viva de tal manera. Qué cosa tan terrible. Y fíjese lo que dijo Jesús, présteme atención aquí, hermano. Porque Jesús habló de un texto, ¿verdad? Cuando dice, cuando una persona es libre y el demonio sale, el demonio va y vaga, dice, ¿verdad? En lugares desérticos, preste atención. Y no encontrando dónde reposar, dice Jesús, el demonio dice, volveré a mi casa de donde salí. Y regresa el demonio y dice que encuentra la casa limpia y vacía. Dos cosas, limpia y vacía. Limpia y vacía. Limpia, ¿por qué? Porque conoció a Cristo. Porque la sangre de Cristo le lavó. Pero vacía, porque no se está alimentando de la palabra de Dios, no se está alimentando del Señor, de las cosas de Dios. El demonio va y busca 7 peores que él y regresan y habitan, y el postrer estado de esa persona es peor que el primero. ¿Quién dijo eso? Jesús. Por eso yo le estoy diciendo, hermano, que no nos pase lo mismo, porque si yo no codicio, si yo no deseo, si yo no anhelo las cosas santas de Dios, hermano, entonces ¿de qué me estoy alimentando? ¿Qué estoy comiendo? Pura televisión, puro Facebook, puro Instagram, puro WhatsApp. Hermano, usted no crea que por compartir un texto bíblico de la Biblia en el WhatsApp que le mandaron, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, lo comparto a 100 contactos, ya con eso hice todo, ya comí, desayuné, almorcé y merendé de una vez, ya hice todo. No, no ha hecho nada, no ha hecho nada, hermano. Comparta un texto que usted haya leído, de donde Dios le haya mostrado y usted haya visto y haya recibido del Señor y haya dedicado tiempo para eso. Porque fíjese qué interesante que el pueblo debía salir a buscar el maná, a cogerlo. Caía después del rocío, ellos salían, lo recogían, lo ponían en la canastita, lo entraban, lo preparaban. Entonces, ¿por qué maná? Primero, porque era comida espiritual. Segundo, porque Dios estaba regenerándoles. Dios le estaba dando una nueva naturaleza. Dios los estaba engendrando para una nueva naturaleza al pueblo de Israel, para que no volvieran a lo mismo, pero ellos deseaban otra comida. Y tercero, porque el maná representa a Cristo. El maná representa a Cristo. Fíjese que ellos tenían que machucar, ¿verdad? El maná. Dice que tenían que en los morteros, ¿verdad? Machucar o tenían que molir el maná y cocerlo. ¿Y qué dice Isaías 53? Me parece que es verdad. Él fue molido por nuestras rebeliones, por nuestros pecados. Fíjese, hermano. Entonces el maná representa a Cristo, el maná también representa la palabra de Dios. Entonces lo que Dios
quiere con nosotros es que comamos del maná, es que comamos, que participemos de esta comida santa, hermano, que deseemos eso. El problema está cuando el pueblo no desea eso, escúcheme, pueblo de Dios. Usted sabe que le toca la enseñanza a las 7 de la noche. Que no le pase, hermano, que todavía se queda jugando fútbol, o todavía se queda jugando vóley, o todavía se queda en el supermercado, o todavía se queda haciendo algo. ¿Por qué? Porque no hay ese deseo. Alguien me decía, pastor, serio, me olvidé que a las 7 es la transmisión. Y yo le decía una cosa, le decía con todo el amor. Cuando algo es importante para mí, le decía, yo lo apunto, lo pongo en el recordatorio para no olvidarme. ¿Por qué? Porque sé que es importante. Pero ¿sabe qué? Cuando algo no es importante para mí, yo no lo apunto, no lo escribo. Porque si me olvido no pasa nada. Porque no es importante. Entonces, hermano, es que es importante o no es importante. ¿Es valioso o no es valioso? Estamos sedientos de la palabra, como dice el salmista David, como el siervo brama por corriente de agua, así clama por ti el alma mía, oh Dios. O como vimos la vez anterior, dice, nuestra alma está fastidiada, dice, ¿verdad? Del maná. Mira, el pueblo de Israel le dijo a Dios, a Moisés le dijo Moisés, nuestra alma está fastidiada del maná, ya no queremos maná. Y asimismo muchos cristianos, hermano, puede que se lleguen a fastidiar de la palabra de Dios. Y eso es triste, hermano. Nos ha pasado, hermano. Hermano, yo puedo decirle, a mí también me ha pasado. Delante del Señor, hermano, a mí también me ha pasado. Cuando estuve empezando, cuando estuve un tiempo recién en la iglesia. Pero el trato de Dios, qué bueno que es el trato, hermano. Porque es ese trato cuando nos lleva al suelo, cuando nos lleva al piso el Señor, cuando nos quiebra, hermano. Ahí empezamos a entender verdaderamente. Y eso es misericordia de Dios. Pero tiene que llegar un punto, hermano, en el que debemos entender. Entonces, fíjese, eso es lo que estaba pasando con ellos. Entonces ellos decían, nuestra alma está fastidiada. Y aquí vuelta ellos dicen, nuestra alma, ¿qué dice? En el 6. Volvamos a números 6. A números 11, 6. Y en números 11, 6 ellos en cambio dicen, nuestra alma está seca, dice. Fíjate, presta atención. Primero dice que el alma se fastidia del maná. Ahora dicen, nuestra alma está seca. Wow. O sea, no era un problema solo del estómago. El problema de ellos no solo era de gusto, del paladar. Escuchen, no solo era de probar algo diferente. Porque podían acercarse delante de Dios y decirle, Señor, algo más tal vez puedes darnos, aunque el Señor, hermano, no tiene todo perfecto en su voluntad. Pero el problema de ellos estaba ¿en dónde? En el alma. El problema del pueblo de Israel estaba en el alma. El alma se fastidió del maná y el alma estaba seca. Mire lo que dice en Números 11, 6. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. Fíjese. ¿Qué representa un alma seca? Un alma seca representa un alma que ya no tiene gozo, que ya no tiene vida, que ya no tiene disfrute, hermano. Ya no se deleita,
está, ya no se goza. Oye, hermano, qué cosa tan hermosa es ir a la iglesia con un solo deseo, el deseo de gozarse en la presencia de Dios. Gloria a Dios por aquellos cristianos que están en su trabajo, ¿verdad? Se sacan el aire y dicen, es hora de ir a la iglesia, gloria a Dios, amén, y que se van con gozo a la iglesia. No van a criticar a los hermanos, no van a ver cómo se ha vestido el uno, cómo se ha vestido el otro, no van a ver si el que canta bonito, canta feo. Van a gozarse en la presencia del Señor. Yo siempre recuerdo un varón en la iglesia donde nosotros fuimos pastoreados, ¿verdad? Y este varón no podía caminar bien, era cojo, tenía un pie, amén, tenía una discapacidad, no podía caminar bien. Y la primera vez que yo le vi a este varón, sacaba su pañuelo y en la alabanza danzaba, hermano, aunque no podía caminar bien. Danzaba, saltaba, gritaba, alababa al Señor. Y la primera vez que yo le vi me sorprendí, hermano, y dije, qué cosa, que yo puedo caminar bien, puedo mover bien todos los miembros de mi cuerpo. Y ni siquiera me da ganas de aplaudir. Y ese hombre que no puede ni caminar bien, que camina apoyándose, que tiene mal su pie, danza para el Señor en la presencia del Señor. Y me encantaba siempre verlo a ese varón, hermano, danzar, con sus errores, con sus luchas y todo, pero danzar alegremente al Señor, hermano. Y puede ser que la alabanza, uno estaba viendo, pero ya están desafinados. Ese hermano no veía nada, hermano, ese hermano iba a danzar para el Señor. No, es que le están saliendo muchos gallos a la hermana del coro, hermano, y hay cristianos que se ponen así, hermano, en el momento de la alabanza. Así. Hay otros que mejor se sientan, hermano. Y hay otros que mejor se van saliendo. Y alguna vez escuchaba a alguien que, mientras el predicador estaba predicando, alguien que decía, ya, ¿qué hora se acalla? ¿Qué hora se acaba? Ya me quiero ir. Nuestra alma está seca. Fíjese, el alma se secó. ¿Por qué se secó el alma? Porque dejaron de desear con gozo las cosas de Dios, dejaron de ser agradecidos por lo que Dios les daba, dejaron de apreciar lo que tenían, lo que Dios les había regalado, lo que Dios les había dado. Al pueblo de Israel suficiente hubiera sido, hermano, haberlos librado, haberlos sacado de la esclavitud. Ellos no tenían futuro, su vida estaba en manos del faraón. Si el faraón decidía que mueran, morían. Fíjese lo que el faraón hizo, mandó a matar a todos los niños menores de 2 años y murieron todos los niños menores de 2 años. Y de eso no se acordaron, qué cosa tan fea. De eso no se acordaron. No se acordaron que el faraón hacía lo que les daba la gana. Les multiplicaba los impuestos cuando él quería. Mandaba matar a sus hijos cuando le daba la gana. Fíjese, los hacía trabajar más cuando él quería. De eso no se acordaban. Se acordaban sencillamente de que no tenían carne para comer. Y no se acordaban de que Dios abrió el mar, de que Dios envió plagas, de que Dios mató a los primogénitos, de que Dios hizo sangre el río para que no bebiesen, de que hubo plaga de ranas. Todos los dioses de Egipto fueron humillados por Dios. Los supuestos dioses, todos ellos fueron humillados, expuestos a lo que eran verdaderamente, solo eran piedras, no eran nada. Dios les demostró a los egipcios, y cuando Dios hizo eso con los egipcios, todo el mundo escuchó
lo que pasó en Egipto y tenían miedo de Israel, los otros pueblos, y de eso no se acordaron. ¿Se da cuenta, hermano, por qué el Señor se disgustó tanto con este pueblo? Y hermano, y no se acordaron de cómo el faraón les trataba. Pobre del cristiano, hermano, que diga mejor me iba antes de ser cristiano. Ay, hermano, ese cristiano no se acuerda de nada. Yo sí me acuerdo, hermano. Yo sí me acuerdo de toda mi vida antes de Cristo. Y hermano, ni que estuviera loco para decir mejor me iba antes. Ni que estuviera hermano, ni que me sudara la maceta, como decía. Para decir, tendría que estar loco verdaderamente para decir que estaba mejor antes de conocer a Dios, hermano. De ninguna manera, hermano. Y eso es lo que nosotros debemos entender. Entonces, ay, hermano, fíjese, se fastidió el alma se secó. Y fíjese lo que dice, hermano, para finalizar. Yo quiero ver dos textos bíblicos. Fíjese lo que dice en Marcos 4:19, donde habla de la parábola del sembrador y del que cae, hermano, entre espinos. El que cae entre espinos. La semilla que cae entre espinos. Fíjese. Ayúdanos leyendo, por favor. Marcos 4:19. Abra su Biblia ahí, mi hermano. ¿Qué dice, por favor? Ayúdanos leyendo. Pero muy pronto el mensaje queda desplazado por las preocupaciones de esta vida, el atractivo de las riquezas y el deseo por otras cosas, así que no se produce ningún fruto. Las semillas que cayeron en buena tierra. No, hasta ahí nomás. Fíjese cómo dice la versión Reina Valera. Fíjese que la versión Reina Valera dice que los afanes de este siglo, el amor por las riquezas, el engaño de las riquezas, hacen que la palabra sea infructuosa. La palabra se vuelve infructuosa, sin fruto. Fíjese, y acá dice que el alma de ellos se secó. Fíjese, porque empezaron a codiciar. Déjeme le leo rápidamente. Fíjese, 4:19 dice, pero los afanes de este siglo, primero, los afanes de este siglo, segundo, el engaño de las riquezas, y tercero dice, y las codicias de otras cosas. La Reina Valera dice así. Fíjese, y usted debe tener la Reina Valera ahí, puede leer. Los afanes de este siglo, el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran acá al alma, al corazón y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Por eso Jesús lo decía, viene el enemigo y mira, hermano, la casa limpia y vacía. No, hermano, si usted recién se convirtió a Cristo, conviértase de veras. Cuide su formación espiritual. Si el pastor predica una vez por semana, hermano, y los otros cultos, hermano, tal vez, hermano, se ponen a hacer, hermano, alguna actividad, alguna cosa, hermano, acérquese al pastor y diga al pastor, enséñenos más la palabra, háblenos más de la palabra. Qué hermoso que alguien se acerque a los ministros y diga, pastor, por favor, ¿podrían hacer un discipulado en mi casa, por favor? Yo quiero aprender más de la palabra y que mi familia conozca más de la palabra. Fíjese lo que los samaritanos le rogaron a Jesús. ¿Qué le dijeron? Cuando habló con la mujer samaritana Jesús y fue y trajo a todo el pueblo y el pueblo dijo, ahora sí creímos un poco por lo que tú dijiste, ahora creemos verdaderamente más por lo que hemos visto realmente, porque lo vemos nosotros mismos. ¿Y qué le dijeron a Jesús? Le rogaron que se quede con ellos. Pero cuando fue al pueblo de los, ¿dónde estaban los gadarenos?
Ellos en cambio le rogaron, siendo judíos, siendo parte de un pueblo israelita, ¿verdad? Le rogaron que se vaya. Fíjese, los samaritanos le rogaron que se quede. Los que eran parte del pueblo judío le rogaron que se vaya. ¿Qué cosa, hermano? ¿Qué cosa? Los afanes, el engaño de las riquezas y la codicia de algunas cosas. Yo no sé, hermano, qué estés codiciando. A veces yo considero, hermano, que todos nosotros tenemos sueños y metas personales. A veces considero, hermano, que todos tenemos sueños que cumplir. Pero Salomón dice, encomienda al Señor todos tus caminos y Él concederá los deseos de tu corazón, conforme a su palabra, conforme a la palabra del Señor. Y sabe que es mejor cumplir las metas y los sueños en Cristo, en Dios. Es mejor, porque sabe que llegan las cosas cuando deben llegar, no antes. Las cosas se abren, las puertas se abren cuando deben abrirse, cuando hay madurez, cuando hay, hermano, en nosotros crecimiento espiritual, cuando podemos sobrellevar las cosas. Pero fíjese usted, hermano, solo por ponerle un ejemplo, los niños artistas, los padres se enfocan, no, que ya mi hijo sabe cantar bonito, que sea artista, y lo exponen, hermano, ¿y cómo terminan? En drogas, homosexualismo, se suicidan. Así terminan, hermano. Porque no era el tiempo. Entonces, hermano, todos nosotros podemos tener, hermano, deseos, pero esto va más allá solo de desear, habla de codiciar. Hermano, yo no sé qué usted esté deseando en su vida, yo no sé qué usted esté codiciando en su corazón, anhelando en su corazón. Pero yo le hago una pregunta. ¿Está Cristo en todos sus planes? ¿Está el Señor dirigiendo sus metas? ¿Está la palabra de Dios orquestando todos sus sueños? ¿Está pasando eso? ¿O qué está pasando, hermano? Y finalmente, para terminar, yo quiero leer, hermano, Primera de Juan 2:15, y de eso vamos a hablar, a profundizar la siguiente transmisión. Fíjese lo que dice Primera de Juan 2:15. Con esto terminamos. Primera de Juan 2:15. Fíjese lo que dice ahí. Vamos a leer desde el 13. A ver, espérenme. No, desde el 15 mismo. No améis el mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, y empieza, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Fíjese, nuevamente habla de desear, de codiciar. Y de esto quiero profundizar la siguiente transmisión, hermano. Pero, hermano, es clara la palabra de Dios. ¿Cómo estamos nosotros frente a esta verdad? ¿Cómo estamos viviendo nosotros nuestro cristianismo? Ahí yo pensé que estaba firme, pero ahora me doy cuenta que estoy deseando, estoy codiciando algo en lo que Dios no es glorificado, en lo que Dios ni siquiera está, ni siquiera he pensado en eso. Y más allá todavía codiciar cosas malas. Fíjese, ¿cómo estamos nosotros, hermano, frente a esto? Es tiempo, hermano, es tiempo de empezar a desear
no a codiciar, de empezar a desear que el Señor, hermano, dirija todos nuestros planes y todas las cosas y empezar a desear el alimento espiritual sobre todas las cosas. ¿Deseas tú la palabra de Dios? ¿Desea usted de oír la palabra? ¿Desea usted que ya termine esta cuarentena para volver a la iglesia? ¿Desea usted, hermano, poner todos los días alabanza en su casa y ponerse a alabar a Dios? ¿Desea usted al Señor verdaderamente? ¿O qué está deseando, hermano? ¿Qué está deseando? La casa no puede quedar limpia y vacía. Tiene que llenarse. Amén. Incline su cabecita ahí, mi hermano. Incline su cabecita. Padre, dígale gracias, Señor, por tu palabra. Una vez más. Padre, gracias. Porque solo es tu palabra, Señor, la que necesito a mi alma para saciarse. Cristo dijo algo. Cristo dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Toda palabra que sale de la boca de mi Padre. Aleluya. Esa es verdadera comida, hermano. Ese es verdadero alimento. Jesús también dijo, coman mi carne y beban mi sangre, porque ese es alimento verdadero. El maná del cielo, la palabra de Dios, el querer obedecerle, el querer hacer su voluntad. Eso es vida eterna. El mundo pasa y sus deseos. Que no nos hallemos nosotros en ese grupo. Que podamos estar nosotros en el grupo de aquellos que hacen la voluntad del Señor, permanecen para siempre. Oh Padre, perdóname, dígale. Padre, perdóname. Si yo creo que estoy firme, pero descuido estas cosas. Me doy cuenta, Señor, de que mis pies necesitan ser afirmados en Cristo. Me doy cuenta de que mi alma necesita ser sujetada por Cristo. Me doy cuenta cuánto necesito conocer de tu palabra, cuánto necesito aprender de ti, cuánto, Señor. Ayúdame, Señor, que yo pueda controlar mis palabras, que pueda hablar sabiamente, dejar de hablar con necedades, dejar de hablar, Señor, con Padre, disparatadamente, Señor. Que yo pueda hablar tu palabra. De la abundancia del corazón, habla la boca. Eso quiero atesorar yo, Señor, tu palabra. Tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, perdóname, lávame, límpiame, purifica con la sangre del Cordero. No quiero yo hablar de labios para afuera, dígale, Señor. No quiero hablar con engaño. Perdóname, Señor, y enséñame a hacer tu voluntad. En el nombre de Jesús te pido, te ruego, pon en mí, Señor, un corazón recto. Pon en mí un corazón limpio, un espíritu recto, Señor. En el nombre de Jesús, conforme a ti, conforme a tu voluntad, conforme a tu propósito. En el nombre de Jesús. Padre, que la paz de lo alto repose sobre cada uno de mis hermanos. Que la paz de lo alto, Señor, y el alimento espiritual, Señor, sean reposando sobre cada uno, Padre. En el nombre de Jesús yo bendigo sus casas, sus hogares, Padre, con toda bendición espiritual, Señor, con la que tú nos has bendecido, papá. Que
que sea en nuestros hogares, en nuestras familias, en el nombre de Jesús. Y que esta semana que viene, Señor, Padre, sea una semana que caminemos contigo, dígale, Señor, en tu palabra. Fortalece mis pies en Cristo para no fallar, Señor, para no pecar contra ti, para apartarme de lo malo y para comer del pan de vida. En el nombre de Jesús. Gracias, papá. En ti tenemos la victoria, Señor. Lo que es imposible para mí, para ti no lo es, Padre. Por eso en tus manos me pongo y te doy gracias por tu obra. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Amén y amén. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Que Dios me los bendiga, hermanos. Que la paz del Señor esté con ustedes. Hermano, es un enorme gusto, placer, hermano, poder haber compartido este momento, este tiempo. Espero que el Señor hermano, los llene, los abunde, hermano, y que esta semana sea una semana de buscar al Señor y que también, hermano, toda necesidad sea suplida, hermano, que toda necesidad sea suplida y que podamos nosotros buscar más al Señor esta semana. Amén. Que Dios me los bendiga, hermanos. Saludos a todos. Bendiciones. Prediquen la palabra, hermanos. Bendiciones. Amén. Amén. Que Dios me los bendiga. Hasta la próxima transmisión. Bendiciones.